Digamos que siempre hemos fluctuado entre el amor-odio. Es una estrategia de ablandamiento. Para ti. Yeah. Toma asiento, por favor. El sillón rojo es tuyo. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Empezamos. Con Voy a hacer engaños. como Alan García una vez hizo en mi estudio. ¿Por qué? No. ¿Por qué usted no se sienta acá? Es una cábala. Yo no me puedo sentar en ese sillón. Está bien. Por favor, Gracias. siéntate en casa. Me siento ¿Cómo Tilsa estás? Lozano, me siento Tilsa Lozano. Casi. Oye, pero déjame decirte que estás con una figura espectacular. ¿Eh? Sí, Ahora ¿no? que has entrado, Los años me sientan bien. como el vino. Algunos somos como el vino. Así es, ¿no? porque yo de joven te voy a decir que ni yo daba un peso por mí. Yo quería absolver una duda de la gente que siempre dice qué hipócritas son los personajes de la televisión. He leído ayer en ¿No? el Twitter eso. Se todo lo hacen odian por y ahora rating. se coquetean, se dicen incendios y ahora que están obligados porque trabajan en el mismo canal, se tienen que llevar bien. ¿Tú y yo nos tenemos que llevar bien porque estás en este canal, Magali? No, yo creo que ¿por qué nos vamos a tener que llevar bien? Ujú. Además hay una cosa que nosotros nos hemos vuelto más viejos, de repente un poquito más sabios, Ojalá, ¿no? ¿no? Un poquito nomás. Entonces, como que además estamos viniendo de la peor época televisiva, aunque ya no puedo decir ahora, porque de verdad cuando la veo creo que nosotros quedamos como niños de pecho, te voy diciendo. Pero venimos de una época muy salvaje. Brutal. Brutal, donde sí. nos hemos despedazado. Ujú. Hemos tenido una carnicería humana ante los ojos del público. Con muertos, ¿ah? Con muertos, con Porque heridos, tú con y yo todo. seguimos en pantalla, pero otros quedaron regados Es en el que camino. era la ley de la selva. Sí. O sea, tú tenías que sacar al enemigo, tenías que sacarlo como de lugar, tenías Ujú. que bajártelo de la tele, porque si no, era enemigo desaparecido. ¿Qué Si me lo vas seguías, a contar a mí, ¿ya querida? ves? Porque tú y yo hemos hecho eso. Bueno, de eso vamos a hablar porque incluso tenemos algunos registros de los grandes momentos de nuestro amor-odio, pero eso más adelante. Yo quería preguntarte si tú has sentido en algún momento que yo usé contigo la estrategia que tú desde la revista Oiga usabas de golpear al que estaba arriba. Cuando estabas en Oiga le disparabas a Gisela y te funcionó. En ese momento Gisela estaba arriba, eran otras Pero yo épocas. en la época de Oiga le golpeaba a todos, ¿ah? Pero los que estaban bien. La única que pisó el palito ya fue Gisela, que en su programa de alto rating me contesta. Claro. Boba ella, boba, porque una periodista de un medio escrito generalmente no tiene nunca, va a tener la llegada, la pegada de una persona que está en televisión No, y claro. critica en televisión. No hay forma. Y ella comenzó a hablar de Magali Medina. O sea, ella fue la tonta. La que te hizo famosa. Ella la que me hizo conocida, porque la gente se empezó a preguntar quién era yo. ¿Y tú crees que yo, siendo un reportero pundonoroso de la revista dominical, usé la misma estrategia Es para que tú eras un colgarme de tu reportero fama? pundonoroso, pero que te morías por ser más que un reportero Ajá. pundonoroso. Eso sí. Sí, eso sin sí, duda. Pero lógicamente. entonces tú crees que yo te usé Y yo me dejé usar, y tú te dejaste usar. totalmente. ¿Y esta noche me vas a usar? Bueno, ¿Te estoy devolviendo el favor? ¿me estás devolviendo? No, esta noche veremos qué pasa. Esta Favor noche con nadie. favor se paga, pueden decir, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo que favor con favor? ¿Qué Claro, favor pues, me has hecho porque tú? Tú me diste un piquito y por primera vez en mi vida salí en las portadas de los diarios. En el año 89. Pero acuérdate que eso duró 5 minutos y punto. Pero es un empujoncito, ¿no? Volviste a ser reportero. Sí, claro. Tú pensaste que con eso nomás ya tenías programa Pero propio. ayuda, porque la gente ya te reconoce. Ya. Te lo pregunto porque muchos dirán, ¿por qué justo va el programa de Beto? Hay otros programas, ¿no? El canal le da la bienvenida en el programa de su enemigo. Qué raro, qué cosa hay acá, hay gato encerrado. Porque esto es algo que tú y yo queríamos hacer hace tiempo. Es la primera vez en mi vida que yo te entrevisto. Claro, yo te he entrevistado varias veces. Como 5 veces. Ah, exactamente. Y ahí han pasado varias cosas en esas Sí, entrevistas. buenas y malas. Buenas y malas, pero ¿por qué no dejarme entrevistar? Era una deuda que yo tenía contigo. Entonces esto es un pago. Cumplir mi promesa. Un pago Cumplir diferido. mi promesa. Además, hay otras cosas. Y yo, hay cosas que me emocionan, Beto. Ajá. ¿Cómo cuáles? Sábados a las 10 de la noche. Ah, ¿te gusta el horario? Me encanta. Ya. Me encanta Pero tienes que quitármelo primero. ¿Ah? No, me encanta por otras razones, que ya. estemos tú y yo juntos hoy. Ah, yo pensé que estabas ¿No te diciéndome imaginas por qué? de entrada, estabas diciendo quiero tu es que a mí horario. No, a mí la sola idea De salir a esta hora. de salir esta hora ¿Por un qué sábado será? juntos. No se me ocurre. No sé, ¿a ti se te ocurre algo? No. Ay, cuando me lo plantearon, mira,
Tú dijiste sí me provoca. Claro, porque iba a guardar silencio hasta que yo salga al aire. Obvio. Ya, pero... Hay un bichito ahí, ¿no? Algo te provoca. Esa brujita que llevo dentro. Ajá. Disfrutemos. Claro que porque sí. Estamos para disfrutar, ¿ah? Así es. Y para que la gente se vea este encuentro. Bueno, pero yo te he visto, a ver, entrar muy coqueta, muy Me seductora. enamoro de ti porque claro. Pero tú ya estás enamorada. Tú vienes acá a engañar a la gente. Pero esa la cantaba, incluso no estaba enamorada. Me sentía sola, tenía mi gusto, mis etapas, mis 15 años han tenido una música diferente. Los torturaba con una canción que me duraba un mes, me gustaba la canción. Pero yo no estoy preguntando sobre la canción, sino sobre el estado de tu corazón. El estado de mi corazón. Tú sales por todos lados a decir que ahora sí encontraste al hombre correcto. No, tampoco que encontré. Que estás enamorada. Yo no te creo, ¿sabes? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque lo veo muy correctito al joven. Lo veo como muy buen chico. Yo no creo que tú estás buscando un buen chico, sino un chico malo. No, eso es lo que tú ves por fuera. Eso es lo que parece. Tan bonito no es. ¿Ah, no? No, pues. Es un notario público, respetable, tiene un patrimonio, digamos, decente. Es miembro de la Tuna. ¿Hay algo más sano que ser de la Tuna? Nosotros tenemos una historia bien rara, porque nos conocemos hace muchos años. Ya, yo jamás me hubiera fijado en él. Él era el gordito del grupo de amigos de Ney. Ahí está la foto, con los mira. que yo siempre, bueno, es que ahora está regio, churro, guapo. ¿No estás exagerando? Un poco, bueno, pero son mis ojos. Ya. Son tus ojos de bondad, creo, ¿ah? Lo que pasa es que a mí me gustan los hombres exitosos. Ya. Admiro el éxito en la gente. ¿Pero exiges eso de tu pareja? Sí. Yo tengo que tener admiración, incluso por mis amigos. Creo que a los amigos hay que admirarlos por algo. Sí. A las personas que le tienes afecto tienes que admirarles, es un ingrediente básico. Ajá. Si no hay admiración, yo creo que no podría enamorarme de un mequetrefe, ¿no? De alguien que venga y le diga, también... por favor, sírveme el café. No, pues tráeme el no. vaso de agua. Pero lo que pasa es que él, siendo notario público y siendo una persona que tiene que cuidar mucho esa parte, y de verdad estar conmigo le ha traído a él más problemas que a mí. ¿Así? Claro, porque ahora todo el mundo cuando va a su notaría y algo no le parece bien, mal, lo que sea, traigo las cámaras, ¿ah? Traigo las cámaras. Claro, está chantajeado. O sea, es chantajeado totalmente. En su colegio de notarios le investigan hasta el último papel que firma, cosa que me parece pésimo para un colegio de notarios. Ahora, tú lo has transformado, ¿no? Me parece que lo luqueas, que lo vistes, lo has enchulado. A mí me gusta el hombre bien vestido. Cuando yo lo conocí, según él se vestía regio, pero según yo, no. O sea, vestía con súper buenas marcas, pero tú te puedes vestir... La marca no es todo, de Dolce, de esto, pero no tener el gusto para llevarlos. Bueno, si tenía el dinero para comprarlo, entonces ir y decirle, oye, esto está lindo, esto te quedaría precioso. Porque no es que agarres y le digas a una persona, quiero que te pongas esto y... No, claro. O sea, creo que es una cuestión de, ay, te quedaría lindo esta camisa con esto. Y lo hice un poco más atrevido. Él estaba siempre muy formal y ahora pues ya comienza hacia vestirse, viste más sport. ¿Y a Ney también lo vestías? Ay, discúlpame, por favor. ¿Por qué no? ¿Cuál es la diferencia? No, pues yo tampoco no soy la mamá de los pollitos, ¿no? O sea, no tengo hijos. No te provocaba, no te inspiraba. Mira, eso. Hay una cosa que a mí no me gustaría hablar mucho de Ney porque él es mi productor, es mi amigo y creo que siempre fue un gran compañero, sobre todo un gran compañero y un gran amigo, es mi confidente, yo soy su confidente, está conmigo en buenos momentos, malos momentos, pero no me gustaría hablar de algo que ya pasó por respeto a la relación que tengo ahora. Claro, y bueno, cuando dices malos momentos, creo que te ha dado la prueba de amistad máxima, ¿no? Irse a la cárcel sin tener que ir, es cierto. Qué mayor prueba pero así es la justicia en este país, ¿no? Pero también es una prueba de lealtad, ¿no? Sí, es una prueba de lealtad enorme. Porque él pudo decir, yo no tengo acá nada que ver. Pero bueno, lo dijo, pero nadie lo escuchó, ¿no? La justicia a veces es ciega, sorda y muda. ¿Te produce culpa eso? En ese momento sí me produjo culpa. Yo creo que ya lo he superado. Pero él lo hizo, él lo quiso hacer, él tuvo la oportunidad de salir en un momento de la cárcel. Se le ofrece a él salir porque... no sé, vieron que realmente era injusto que él estuviera preso. Y le ofrecen salir solo a él. Y él se negó, dijo que no iba a salir mientras yo no saliera también. Que si habíamos entrado juntos a la cárcel, saldríamos los dos.
No, fue una etapa de verdad en que nuestra lealtad se puso a prueba, ¿no? Y nuestra amistad también. Ay, me encantaría tener un sillón negro ahí al costado tuyo y que la del rojo sea otro. Otro, ya. ¿Como quién, por ejemplo? No sé. ¿A quién te gustaría sentar ahí? A cualquiera, pero entre los dos, pobrecito. Bien, bueno, yo no te veo haciendo noticias. ¿Te sientes raro haciendo esta entrevista porque ahora no tienes pregunta número 2? No, tengo que chambear un poco más, pero si quieres lo hacemos así, ¿eh? Pregunta número 3. No, pues. Tengo 21 preguntas. Así, ahí ¿no? está. Así. ¿Querías música? Entonces, y yo pongo cara de circunstancias, ¿no? A ver, pon. Así. ¿Qué tal? Hay una pregunta que te han hecho muchas veces y siempre has toreado. Claro, tú como periodista puedes preguntar lo que sea. Ya, pero quiero preguntarlo con la musiquita y con todo. Y yo como entrevistada puedo reservarme el derecho de contestarte. ¿No te han dicho que entrevistar a un periodista es lo peor que hay? Lo sé. Lo sé. Ya. Muy bien. ¿Que con musiquita y todo? Claro. Ah, sí, con musiquita. ¿Ya? Ya. Vamos. Música. ¿Y tengo que poner cara de circunstancias? Ya, sí. La vas a poner, te aseguro. ¡Ah, su madre! Pregunta 1. Te pusiste en el veto de el valor de la verdad. Magali, ¿has consumido cocaína? Ah, pero eso no es una cosa que yo no he dicho. Es una cosa que yo sí he dicho y de por pero ahí... no la has desarrollado. Escuché escuché por ahí voces esto, ahora que no se acuerde la gente y que se han volado, no es mi problema. Pero yo he contado muchas cosas de mi vida, ¿ya? Y yo en determinado momento he probado de todo. Yo he vivido y tú hemos vivido en una época muy movida. El periodismo era una época muy bohemia. Y sí le he probado. En la época del periodismo bohemio que tú mencionas, de hecho, la cocaína corría por los pasillos. Pero una cosa es haber probado y otra cosa es haber lidiado con el problema de la adicción a la cocaína. Con el problema de la adicción a la cocaína, pero no la mía. ¿De quién? Sino la de mi esposo en aquel entonces. Esa fue parte de una codependencia, porque así se llama. Es coadicto quien vive con un adicto, por más que tú no seas adicto. ¿Por qué? Porque estás vigilando, cuidando, estás revisando bolsillos, estás viendo que si tomó una gota de alcohol, que si va al baño o si va... Es horrible, fue una horrible época de mi vida, pero que yo traté de salvar a una persona que considero muy inteligente, muy generosa, muy buena y que sobre todo fue y es el padre de mi hijo. No su padre biológico, pero sí su padre. Padre es el que cría, ¿no? Padre es el que cría. Y él por etapas estuvo muy sano, pero recaía. Ese es un monstruo. Es una maldición. Es una maldición que no sabes cómo rescatar a esa persona, a ese gran talento. Y perdió muchas cosas en su vida. Yo se las tapé, se las quise tapar siempre, porque había que rescatar la familia y el que mi hijo creciera en un hogar estable, porque ya había estado alejado de mí algunos años y yo busqué esa estabilidad para él, la quise a todo dar, hice todo lo humanamente posible para que mi hijo tuviera un hogar de papá, mamá. Creo que él pisó fondo en algún momento, pisó mucho fondo, luego ya de separados nosotros, porque creo que una de las cosas que es mi detonante cuando decido dejarlo, porque yo lo había dejado ya antes, habíamos estado separados algunos tiempos, pero no había decidido dejarlo porque había un gran cariño hacia él, y aún lo hay, ¿no? Y un respeto, y porque él crió a mi hijo como no tienes idea. Lo quiso a morir, lo quiere a morir. Es su único hijo. Pero lo además adora. Para ti también ha sido una figura paterna, ¿no? Sí, él creo que nos cobijó a mi hijo y a mí. Fue papá de los dos. Fue papá de los dos. ¿Quieres algo? Te lo compraba. ¿Quieres lo otro? Lo tenías. ¿Quieres una tarjeta de crédito? Toma. Gástala como quieras. Tú tienes tu trabajo, no importa. Gasta. Toma. ¿Quieres viajar? Viaja. O sea, era papá. Era papá para los dos. Mi hijo y yo queríamos ir a Orlando
llevar a los dos a Orlando. O sea, ¿entiendes? Era... En una época en que no tenías la situación de ahora, ¿no? No, era una época que no tenía la situación de ahora. Pero sin embargo, mira tú que él, de tener una situación muy buena por su inteligencia, era un hombre exitoso. Sin embargo, ese gran monstruo, esa gran maldición que es la droga, lo llevó a perder poco a poco trabajos y trabajos importantes. Esas cosas a mí me reventaba tener que ver un hombre que se desplomaba a mi lado, ¿ya? Que se autodestruía y tenía una rabia, cólera de estar, o sea, de verlo, de ver eso, pero a la vez no lo podía dejar. O sea, ¿cómo iba a dejar a un hombre que me dio la mano, que me apoyó en la época en que yo sufría mucho por la ausencia de mi hijo? ¿Y sentiste que lograste tu cometido, que pudiste levantarlo? Lo levanté en varias veces, pero de ahí vino mi trabajo en la televisión. Empecé a trabajar en la televisión 3 minutos a la semana, pero esos 3 minutos a la semana yo iba de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche. Iba a mi casa a almorzar, a ver las tareas de mi hijo y me iba. No paraba en mi casa. Y él se comenzó a hundir otra vez, y esta vez no me dio la gana de ser su salvadora. No quise. Y lo que hice fue esta vez sí dejarlo. Con el dolor de mi corazón, y lo hice en una etapa que yo empezaba fuerte a trabajar y quería que él por lo menos estuviera más cercano a mi hijo, viéndolo, cuidándolo, y no lo hizo. Tengo la sensación de que con las personas que realmente quieres eres sobreprotectora, que te preocupas no solamente por su bienestar, sino también por hacer realidad algunas cosas que no han podido conseguir en sus vidas. Me refiero al matrimonio de tus papás. Ah, sí. Que se casaron después de tantísimos años. ¿Era un sueño de tu mamá o era un sueño tuyo? No, es mi papá el que me llama. Lo que pasa es que él tuvo, cuando se enamora de mi mamá, él estaba separado, ya, y mi mamá está embarazada. Entonces la ex mujer de mi papá, que ya murió, y ojalá que en paz descanse, ojalá, digo, ella, mis papás se van a vivir a Huacho para un poco alejarse de donde ella vivía. Y nunca le dio el divorcio a mi papá, nunca se lo quiso dar, nunca. Siempre dijo que sus hijas de mi papá iban a nacer bastardas. Por eso es que cuando tú me lo dices en un reportaje me duele tanto esa palabra, ¿ya? Palabra horrorosa, además, que nunca debí usar. Que sus hijas iban a nacer bastardas y que mi mamá nunca iba a ser la señora de Medina. Por eso yo detesto tanto cuando las mujeres se enorgullecen. Yo soy la señora de... Imbéciles, no son las señoras de nadie. Somos nosotras, soy yo. Yo me llamo Magali Medina, no soy de tú, no. Toda la vida viviré y moriré con mi nombre. Y por eso también te obsesionaste con los tramposos. Puede ser, pero mi papá fue un súper buen papá. Nunca faltó comida en mi casa. Nunca te faltó un techo donde dormir. Pero igual ahora, no te daba zapatos, no te daba ropa, no te daba nada. Pero otro canal, pues. No, mi mamá era su otro canal. Por eso. Pero mi papá no. En eso sí era ético. Mi papá no dormía con las dos. No dobleteaba. No dobleteaba, como sí los hay. No, mi papá con mi mamá y hasta ahora. O sea, estaba ahí. Él se separó y se separó. Veía a sus hijos, sí. Mantenía a sus hijos, sí. Con un sueldo de policía tenía que mantener 3 hijos allá, porque la otra le pasaba la factura hasta por el hilo que compraba en la bodega. Y mi papá le daba más a ellos que a nosotros, porque a ellos no les podía faltar, porque también se sentía, supongo, algo culpable. Entonces los que pagábamos los platos rotos éramos nosotros, que nunca teníamos para ningún lujo, ninguno. Yo televisor en mi casa he tenido a los 13 años. ¿Recién? Sí, 13 años. Por eso que leías tanto. Por eso leía. ¿Qué más? ¿No tenías televisor? No tenía televisor. No había televisor. No había plata para comprar. Tú has contado que te hacían la ropa porque no podían comprar ropa. Que te hacían la ropita de baño. Por ejemplo, si una tía mía, cuando muere mi abuela, viene una tía mía, ella tuvo hijos, muchos hijos, con un segundo marido. Y viene una tía mía, mi papá la recoge para que viva con nosotros porque no había forma de que ella se educara. Entonces viene a vivir conmigo y ella era
tenía mucha facilidad con las labores manuales. Ahí está la foto, esa es mi primer bikini. Tu bikini, claro. Hecho con unas cortinas que tenía en mi casa que se caían de viejas. Entonces había que sacarlas y ella rescató unas partes, los bobitos, unos retazos y me hizo mi primer bikini. Y ese es mi primer bikini, yo tenía creo que 7 años en esa foto. Era mi primer bikini en la playa de Huacho. ¿Qué sientes cuando ves esa foto? Épocas, ¿sabes qué? Épocas bonitas, porque yo tuve una niñez bonita pese a las carencias. Mi mamá era una mujer muy cariñosa, muy amorosa, muy querendona de sus hijos y engreidora. Entonces nosotros teníamos, ella nos hizo la infancia sin cosas, sin juguetes, con pocos juguetes, pero era de sacarte a pasear, de llevarte al mar, de llevarte a hacer picnic en cualquier playa de Huacho, ¿no? Un picnic modesto, pero era de jugar mucho, de compartir mucho. Pero también has tenido una infancia con problemas, porque entiendo que tu hermana Mariela enfermó de polio muy niña, pasaste épocas largas en la clínica. Es que esas son cosas que además yo quiero y admiro mucho a mi padre. Yo tengo una debilidad por mi papá tremenda, ¿ya? Entonces ha sido siempre una cosa así. A mi madre la adoro, pero si tengo que defender a alguien, y he defendido algo a lo largo de mi vida, es a mi papá, porque lo adoro, porque para mí era mi héroe. ¿Cómo podía mantener 3 hijos? Mi hermana a los 4 meses de nacida le dio poliomielitis, ¿ya? Y mi papá cargaba con ella en brazos cuando la diagnosticaron hasta Lima, en esos colectivos que se venían Lima-Huacho, y hacía sus largas colas para que atendieran a mi hermana. La dejaba internada por meses. Mi hermana en la Hogar Clínica San Juan de Dios, a la que yo le agradezco y toda la vida cooperaré con ellos y ayudaré, aunque sea de forma anónima, porque tú pasabas con ella entiendo que la cuidabas porque era tu hermana, es tu hermana menor, ¿verdad? Es mi hermanita menor. Y el Hogar Clínica es la última esperanza que tienen los niños con polio que todavía abundan en este país. Sin recursos. Mi hermana pasaba meses internada, y la única que a veces iba a verla, porque mi mamá no iba a verla, mi mamá siempre ha sido muy débil ante esas cosas. No queríamos que mi hermana sufriera o se pusiera triste, entonces iba mi papá y yo. Entonces ver a mi hermana con fierros, estirada, con aparatos, con clavos, era tan chiquita, de mi edad, porque ella tiene 1 año, 4 meses menos que yo nada más, viéndola así era, y se reía, y hablaba, y estudiaba, porque seguía estudiando allá, y cuando venía a la casa había que hacerle mucha terapia física, pero se la hacía mi mamá porque no había plata, y en ese tiempo rehabilitación física pues no es como ahora que todo el mundo hay rehabilitación física por todos lados. ¿Y qué edad tenías tú cuando la acompañabas en la clínica? No, ya tenía, ¿qué te digo? 4 años, desde los 4. Pero muy pequeñita para cuidar. Era muy pequeña, pero claro. Me acuerdo, mira. ¿Y cuando te quedabas con tu hermana, te quedabas a dormir en la clínica? No, íbamos y veníamos. ¿Hasta Huacho? Íbamos y veníamos. Pero es lejos. 2 horas. Pero era más, veníamos con mi papá, me traía él de la manito, yo me acuerdo, bajábamos en el parque universitario, tomábamos una línea de unos buses viejos, que creo que era la 21, José Leal Cocharca, si no me equivoco, y de ahí bajábamos en otro lugar y tomábamos otro micro, y así llegábamos, y de regreso otro micro. Pero cuando salíamos de la clínica, mi papá nunca demostró sufrimiento, ni lloró, ni nada, siempre tranquilo, bien. La que sentía que se quedaba con algo dejando a mi hermana ahí era yo, porque siempre hemos sido como gemelas, como mellizas, muy unidas, muy unidas. Y ahora tu hermana es la persona con la que, digamos, conversas y consultas todo. Mi hermana es mi paño de lágrimas, mi compañera, mi confidente, la mejor amiga que tengo. Y cuando tienes un problema o una mala época, te vas a Miami a verla inmediatamente. Por eso la gente dice, y yo lo he leído a veces, ¿no? Y escucho críticas. Yo misma digo, ¿no? Ay, Miami, todo el mundo a la guachafería de los peruanos por querer irse a Miami. Mira, si ella estuviera en Nueva York,
en Ohio. O en Bolivia. En Bolivia. Te aseguro que mis viajes a Bolivia serían igual, como me voy, como agarro un avión, cuando tengo un pesar, cuando tengo una alegría, cuando quiero hablar y no por teléfono no es suficiente, cojo mi avión y me voy. O sea, yo soy afortunada por poder hacer eso. Me encantaría tenerla acá, pero yo sé que ella es más feliz allá, que ella nunca va a volver a vivir acá. Y nos hemos hecho planes. Si ella está sola y si yo estoy sola, cuando seamos viejitas, vamos a vivir juntas. Y para eso está el departamento en Miami, para vivir juntas cuando estemos viejitas. Y además allá, en otro país, para ella ha descubierto una ciudad que está preparada para minusválidos. Claro. Y la gente no la ve diciéndole, ay, qué raro, mira, anda con muletas. No, son muy respetuosos de eso. Y se ha acostumbrado a ser tratada bien, a ser mirada bien. Eso es algo por lo que yo me peleaba de chiquita con todo el mundo, porque le decían coja. Entonces por eso me volví sobreprotectora con ella, porque era capaz de pegarle a alguien si le decían coja a mi hermana. Pero entiendo que también te has peleado con tu hermana y con tu mamá cuando tuviste que dejar a tu hijo a su cuidado porque tenías que trabajar en Lima. Sí. ¿Qué pasó? Es que mi hermana estudiaba en la universidad allá y yo tengo que venirme porque me decidí divorciarme. Yo creo que desde el día que, antes de casarme, yo sabía que en algún momento iba a zafarme de esa relación. Entonces, cuando decido separarme, bueno, lo había decidido un año atrás, lo planifiqué todo de una manera fría y calculada. Estamos hablando del señor Marco Mendoza, el papá de mi hijo. El papá de tu hijo. ¿Por qué te casaste con él? Me casé por el qué dirán. Que fue un error. Que fue un error, gravísimo error. Y se lo he dicho a mi hijo lo sabe, se lo he contado en cuanto él ha tenido uso de razón. Además, mi hijo lo he criado con una amplitud de mente que él no le espanta cuando yo le digo, hijo, yo cuando estuve embarazada me sentí tan desesperada que yo no quise tenerte. ¿Lo pensaste seriamente? Seriamente, pero no tuve ayuda. El otro hombre quería casarse, acomodé el lugar, él quería una familia y yo no. ¿En qué Creo mes? Que por eso lo empecé a detestar desde esa vez. ¿En qué mes de embarazo consideraste la posibilidad de abortar? En los primeros. ¿Y qué te detuvo? El que me casé, el que nadie me quería ayudar y no tenía la confianza con mi mamá de decirle ayúdame. Después mi mamá me dijo, me hubieras dicho, yo te hubiera ayudado. Además que también corrías riesgos, yo no sabía en esa época a quién ir, a quién acudir. Se me hizo todo un problema. Yo arrojé hasta el 7º mes de embarazo. Era un palo, porque para mí fue un choque violento tener que dejar mi carrera, casarme, convertirme en la esposa de ama de casa. Fue demasiado violento. Me sentí liberada cuando pude irme y empezar otra vez mi carrera, aunque no a trabajar, y tuve que dejar ahí a mi hijo. Y a mi hijo yo no quería que lo criaran mis padres como me criaron a mí. No es que lo hicieran mal, sino que yo tenía para mi hijo, tú tienes un plan. Un plan. Claro. ¿No? Todos los padres tenemos un plan. Al final no sale chueco, pero igual tenemos un plan, ¿no? Entonces, y mi hermana se abocó a cuidar a mi hijo de una manera que toda la vida le agradeceré. Pero cuando ya me caso y lo quiero traer a Lima, mi papá me llama un día y me dice, hijita, tu hermana de repente nunca va a poder tener un hijo. ¿Por qué? Tú ya te has casado con otro hombre. ¿Por qué no se lo dejas a ella, a tu hijo? Me pareció una abominación que me dijeran eso. O sea, de repente en la mentalidad provinciana hay gente muy ignorante, se casan y dejan al hijo por ahí tirado o lo tienen como un... ¿Qué te trataba de decir tu papá? Tú vas a poder tener otros. Y tu hermana no. Y tu hermana no, o sea, déjalo porque estamos... Lo que pasa es que todos adoraban a ese bebé. El único nieto que tenían en esa época, ¿no? Pero entonces, la propuesta era inviable. Claro, inviable. Entonces me traje a mi hijo y por supuesto causé el resentimiento de mi hermana, de mis papás. Sufrieron mucho con ese distanciamiento de mi hijo, pero a lo largo lo entendieron, finalmente lo entendieron, porque además yo decidí que no iba a tener otro hijo hasta que mi hijo no estuviera bien adaptado a mi vida, a la vida con otra persona que no era su verdadero padre. Pero entiendo que en ese momento también
te enemistas un poco o te peleas con tu familia porque tu hijo contrajo una enfermedad. Sí, lo que pasa es que yo lo dejé al cuidado de ellos y era para mí terrible irme a trabajar porque mi papá me dijo, te divorcias, nosotros te vamos a cuidar a tu hijo, va a tener, no le va a faltar qué comer ni un techo donde vivir, pero tú vas a trabajar para mantenerlo. Entonces yo lo que hice fue comenzar a trabajar como burra. Ya, iba los sábados, domingos a verlo, me regresaba y poco a poco mi hijo, yo lo dejé en Huacho cuando tenía 2 años. Cuando mi hijo comienza y me extrañaba, pese a que tenía a mi hermana y a mis papás, me extrañaba muchísimo. ¿Qué te decía? Entonces cuando yo iba los domingos era el día horroroso, porque era una criaturita de este tamaño y me decía, mamá, mamá, ¿cuándo me llevas a Lima? Llévame a Lima, llévame a Lima. Te juro que era una de las cosas más tristes que me pueden haber pasado en mi vida. Cada despedida era una tortura. Qué impotencia de no tener plata para tener un departamento, para contratar una empleada y llevármelo. O sea, me sentía tan frustrada. Y es en ese momento o en esa coyuntura que, de acuerdo a lo que he leído, tu hijo contrae una enfermedad que a ti te subleva todavía más. Es que en un momento mi hermana tenía una manera de educar y me cuenta mi mamá que cuando él no aprendía bien la tarea le jalaba las orejas. Yo decía, por Dios, ¿por qué repiten los patrones que a nosotros nos enseñaron? A un niño no se le toca. Entonces me amargaba, me sentía frustrada. Y luego mi hijo, lo engreían mucho. Mi hijo decía, no como, no comía. Mi hijo decía todos los días, quiero solo pollo frito o papas fritas, y a papas fritas. Entonces su sistema inmune estaba desprotegido y yo le pagaba siempre una nana, una empleada que ayudara, que le hiciera jugar. Y pues alguna de las nanas parece que tenía alguna enfermedad y él, como estaba débil, la contrajo. Y la enfermedad no se la detectaban en Huacho. Hasta que un día César me dice, tráelo a Lima, vamos a traerlo a un médico. Y ahí le diagnostican una tuberculosis ganglionar. Ya, lo tuvieron que inyectar al pobrecito chiquitito. Le inyectaron todo un año entero. Un año entero para librarlo de ese virus. ¿Tan severa es esta enfermedad? Es una enfermedad severísima. ¿Ya? Entonces yo decía, eso se da pues en gente que no tiene que comer. Yo me mato para que mi hijo tenga todo. Pero era un exceso de engreimiento y de negligencia. Me enervó. ¿Te peleaste? Me enervó. ¿Ah? ¿Te peleaste con tu familia? No, nosotros en la familia no hemos tenido como que grandes peleas. Pero sí ellos saben pero que sí yo tengo un carácter tempestuoso y claro que voy y reprocho y pido cuentas. Porque yo no les he dejado a ellos si no me hubiera ido, pues me hubiera quedado a trabajar en Huacho, a seguir estudiando allá, porque yo estuve en la universidad 1 año, tratando de resignarme a que nunca seré periodista y nunca viviré en Lima. Pero tratando de jugar a la familia feliz. Entonces me hubiera quedado ahí. Esto de la familia feliz, ¿sientes que ha sido en tu vida una especie de sueño pendiente? Porque por un lado eres una mujer muy moderna y muy independiente, pero me da la impresión de que en el fondo sí quisieras tener esa familia tradicional y feliz que mencionas. Yo creo que a estas alturas del partido, a mis 51 años, ya yo no aspiro a tener mamá, papá, hijitos. Primero porque hijitos ya no voy a poder tener. Los hijitos siempre lo postergué a lo largo de mi vida. Siempre lo postergué. ¿Por qué? Porque no era la persona correcta. ¿Cómo iba a tener un hijo cuando mi hijo tenía que adaptarse primero a esta familia nueva? Luego era que el otro hombre, si estaba 1 año bien, 3 meses mal, 8 meses bien. O sea, ¿cómo traes un hijo al mundo así? ¿No? Y que de pronto, en otras circunstancias, no tenía ni para pagarle la movilidad a mi hijo. O sea, tenía que comer todos los días tortillas. ¿Tú sabes que me hice especialista en tortillas en esa época? Te cocino las mejores tortillas del mundo, de lo que sea. ¿De qué? ¿De atún, de arroz que sobraba, zapallo, de arroz que sobraba, de lechuga picada, todo. Yo reutilizaba lo que estaba en mi refrigeradora
lo que quedaba y lo hacía. Mi hijo hasta ahora se acuerda. Porque nos están pidiendo un corte. ¿What? Esto está peor que el polígrafo. Sí. Disculpen, que necesito retocar mi maquillaje. Disculpen. Ok, vamos a hacer una pausa. Esto de los lagrimones no estaban en el guión. No estaba en el guión, nos hemos salido del libreto. Hacemos una pequeña pausa para tomar agüita. Okay. No se vayan, amigos, esta es La Hora de la Verdad con Magali Medina.